Eh, Muy buenas tardes en esta fría tarde de junio. Eh, Vamos a comenzar una nueva charla de este ciclo llamado Charlas a CHIRP. Los invitamos cordialmente a todos. Sabemos que hay colegas, por ahí está Rodrigo, ¿cierto? Sebastián, de distinto, que es el expositor, por supuesto. Tenemos colegas de varios lugares, varias universidades, y también estudiantes de pregrado, posgrado. Así que súper feliz, súper contento. Les cuento, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto es parte de un ciclo de charlas que organizamos por parte de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, ¿ya? ACHIRP. ¿Qué es ACHIRP? Es una sociedad científica sin fines de lucro, a la cual, por cierto, Sebastián pertenece, a la cual Rodrigo pertenece, y los invitamos, si es que quieren sumarse a esta asociación. Intentamos compartir y difundir elementos que tengan que ver con los reconocimientos de patrones en el punto de vista científico y aplicado. Así que les damos la bienvenida a las investigadoras e investigadores, estudiantes también, y las personas que tienen curiosidad de participar. Entre parte de las cosas que hacemos aquí, somos patrocinados por una entidad internacional que se llama International Association of Pattern Recognition. ¿M? Y también colaboramos con otras entidades, por ejemplo, IEEE. Estamos actualmente a punto de echar a andar una conferencia, falta muy poquito, faltan 2 semanas, entre el 7 y el 10 de junio, una conferencia que se llama International Conference of Pattern Recognition Systems, ICPRS, que va a tener lugar nada más ni nada menos que en Francia, ya en la ciudad de Saint-Étienne. La está dirigiendo un colega, Johan de Bael, que es profesor de allá de Francia, y en la cual es ACHIRP, quien es el organizador y patrocina este evento. Patrocinamos este evento de manera anual. También hacemos eventos a nivel nacional, incluida este ciclo de charlas que tiene otro corte más bien de difusión. Y entonces los invitamos, si se interesan, puedan ver el sitio icprs.org. Yo sé que les voy a dejar el link en el chat, icprs.org, para que vean de qué se trata. Ya está el programa. Van a haber charlas plenarias y vamos a tener algunas sorpresas también respecto a esa conferencia. Se los vamos a comunicar dentro pronto, de poco, a quienes nos hayan hecho llegar sus datos de contacto. Así que pueden revisar el sitio para conocer más detalles y saber de qué se trata. Bueno, invertí 3 minutitos para contarles todo eso que hacemos, y ahora, por supuesto, te voy a dejar el micrófono, Sebastián, para que nos cuentes un poco a qué te dedicas y también de tu nuevo libro que lanzaste y que entiendo que ya se agotó la primera edición. Entonces, y también para que puedas hablarnos de tu charla. Recuerden, por favor, apagar sus micrófonos, y estamos muy atentos. 40 minutos, por favor, Sebastián. Bien, muchas gracias César por la introducción. Ya voy a pasar la publicidad con respecto al libro, pasaré varias publicidades hoy día. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Puedo confirmar que aquí en Santiago también es un día frío. Quizás no cueste tanto sacrificar el viernes en la tarde con el frío que hace, pero de todos modos agradecido de que hayan venido a verme este viernes en la tarde. Yo soy profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero mi área principal de investigación es inteligencia artificial, machine learning, inteligencia computacional, como queramos llamarlo, analytics. Pero uno de los focos principales de mi investigación es negocios. Yo participo en 3 sociedades, incluyendo la CHIRP, en la sociedad Ichio, que es como la visión industrial de lo que es toma de decisiones con modelamiento matemático y modelos de análisis de datos, que fui presidente hace un par de años, y la sociedad IEEE de inteligencia computacional, que yo soy presidente actualmente, y también aproveché de invitar a varios de los miembros de esta sociedad, así que bienvenidos a los que están acá también.
mi sensación, después de tanto tiempo en Chile trabajando en esta área, es que somos grupos pequeños, que hacemos lo mismo con distintas visiones y estamos aislados en diferentes grupos que deberíamos estrechar lazos, pertenecer a las diferentes sociedades y conocer los trabajos que hacen en las diferentes visiones. ¿Ya? Quizás dentro de la CHIRP, la analítica de negocios es una aplicación más bien novedosa, más bien nueva, y por eso creo que muchos que están en la CHIRP puede interesarles de que muchos de los métodos que conocen se pueden aplicar a negocios, y ese es uno de los objetivos de la charla, pero también hay otras sociedades que es importante que se conozcan, en particular mi primera publicidad, bueno, aparte de publicitar sobre todo la sociedad IEEE de inteligencia computacional, que quizás la visión más eléctrica, por el nombre que queda, ingeniería eléctrica, la mayoría de los miembros son de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, pero la verdad que eso da lo mismo. Tenemos un grupo también bastante potente de investigadores, al igual que la CHIRP, de alumnos, que participan y que ven temas de inteligencia computacional, y así que también invitados a esa sociedad a participar y a la sociedad también de Ichio. ¿Ya? Desde el Ichio estamos potenciando también un evento, si no quieren ir tan lejos como San Etienne, tenemos el próximo año el evento mundial de la sociedad, que estamos muy orgullosos de haber podido traerlo a Chile. Me tocó a mí preparar la presentación y ir a pelear ahí con los otros países postulantes. Me sentí como Carlos Ditborg cuando se trajo el mundial y dijo, bueno, no tenemos nada, así que hay que hacerlo todo. Bueno, más o menos así es. Tenemos este Congreso Mundial de Investigación de Operaciones, que es el área de toma de decisiones basado en datos, que va a ser en Chile y también puede ser interesante que ustedes participen. Al final de la charla les voy a contar un poco más sobre el libro, pero me gustaría, dado que tengo como 40 minutos, dije, bueno, siempre uno prepara presentaciones de alrededor de 15 minutos, me alcanzo a preparar dos. La primera parte va a ser un trabajo titulado Profit Driven Classification and Churn Prediction. La presentación es en español, pero las slides son en inglés, obviamente multipropósito, que tiene un objetivo que mostrar. Le voy a mostrar como aplicación fuga de clientes, que es una de las aplicaciones más interesantes dentro del mundo de negocios para los modelos predictivos, y en particular un trabajo que hicimos para predecir fuga en fondos mutuos, que es un área que nunca se había abordado desde el punto de vista de fuga con modelos de clasificación. Y el mensaje de esta primera charla es que muchas veces gastamos mucho esfuerzo en encontrar el mejor modelo de clasificación, encontrar el mejor preprocesamiento para los modelos, y nos olvidamos de encontrar la mejor medida de evaluación de los modelos. En negocios, muchas veces nuestros aciertos y desaciertos de los modelos predictivos se traducen en plata. Y la plata la podemos medir. A diferencia de quizás de los modelos predictivos en medicina, en otras áreas donde realmente no podemos medir realmente el impacto de nuestras decisiones. Y en este estudio mostramos que elegir la mejor medida es mucho más relevante que elegir el mejor modelo de clasificación. Y diseñamos nuevas medidas para evaluar los modelos mucho más orientados a los objetivos. Y esto lo hacemos con modelos, aquí estamos hablando de base de datos de tabulares tradicionales de clasificación. En la parte 2 voy a quizá a la parte más entretenida para la gente de reconocimiento de patrones, que ya es considerar deep learning, en particular modelos de texto como BERT, que nos permiten encontrar, o sea, que brindan una solución a problemas que antes no se podían hacer. ¿Ya? En particular les voy a contar de la experiencia del consumidor como una aplicación de negocios, que es entender mediante encuestas y análisis, mediante encuestas, qué tan satisfecho está el consumidor con la empresa que está relacionada, y vamos a proponer un modelo para entender experiencia del consumidor
en base a Deep Learning y demuestro en este trabajo que lo que hicimos realmente no se podía hacer antes de Deep Learning, antes de BERT siquiera. Bien, vamos adelante. Me gustaría comenzar con una frase de un libro de Nate Silver. Nate Silver es probablemente el científico de datos más conocido del mundo, y al menos Estados Unidos, y de Signal and the Noise, yo diría que el único bestseller en Data Science. Nate Silver se hizo muy famoso porque predijo de forma perfecta la elección de Obama-McCain, de en qué condado iba a ganar quién, y eso le dio mucha visibilidad y terminó escribiendo un libro de todas las cosas que hacía, aparte de modelación política, y terminó siendo un bestseller. Ya yo lo estaba leyendo en la cama y de repente leí esta frase y quedé en shock. ¿Ya? La frase dice más o menos así, dice, accuracy o acierto global es la mejor política para alguien que hace pronóstico. Es el pecado original de alguien que hace pronósticos, colocar política, gloria personal o beneficio económico antes de la verdad en el pronóstico. A veces se hace con buenas intenciones, pero siempre hace el pronóstico peor. Y yo quedé en shock porque básicamente esa frase me está llamando pecador. Y porque nosotros, y una de mis líneas de investigaciones principales es efectivamente poner el beneficio económico por sobre la verdad en el pronóstico. Es decir, sesgar los modelos para que predigan quizás un poco peor, pero que tomen mejores decisiones. Esto lo plantea desde el punto de vista de lo que le llama el wet bias. Wet bias o sesgo húmedo se refiere a que muchas empresas o muchos canales de televisión sesgan sus modelos para predecir más lluvia cuando no va a llover. Esta es la calibración de el National Weather Service, que es básicamente quien provee el reporte meteorológico en Estados Unidos. Todos los canales de televisión se basan en este pronóstico. Y este gráfico no muestra qué tan preciso es el modelo, solo muestra qué tan insesgado es el modelo, qué tan cerca de esta línea está. Si la probabilidad de lluvia es 80%, por ejemplo, uno esperaría que llueva el 80% de las veces y estar en esta diagonal. O, por ejemplo, acá, si la probabilidad de lluvia es un 60%, que llueva alrededor de un 60% de las veces. Entonces, un pronóstico insesgado quiere decir de que la probabilidad de lluvia está bien calibrada con la frecuencia real de la lluvia. Y aquí podemos ver una calibración que está casi insesgada, como es la del Weather Channel, donde en general está bastante cerca de la diagonal y uno puede observar un pequeño wet bias acá, ya de que cuando se predice un 100% de lluvia, en realidad llueve alrededor de un 90%, y acá hay un sesgo, por ejemplo, de que se predice un 20% de lluvia, pero en realidad llueve menos que un 5%. O sea, en los bordes, el Weather Channel se está blindando un poco y diciendo, mira, aquí existe una probabilidad baja que va a llover, pero en realidad no es, o sea, es mucho más baja que esta, o acá se lanzan con el carril diciendo, mira, va a llover seguro, pero en realidad puede ser que no llueva. Pero aquí podemos ver un canal de televisión de Kansas City con un modelo completamente sesgado. Aquí dice, mira, ¿sabes qué? Este caso, por ejemplo, dice, mira, con un 100%, cuando predicen un 100% de lluvia, llueve solo un 65% de las veces. O acá predice un 50% de lluvia, pero llueve menos de un 30%. Entonces el modelo está mal calibrado, está sesgado completamente para un lado. Y Nate Silver dice, bueno, esto es malo. ¿Ya? Lo dice, mira, esto es malo porque afecta al pronóstico. Pero dándole vuelta, no sé si hay algún comentario. Ya, César está rápido y buscó el libro. Dándole una vuelta a este problema, no estoy seguro si es tan malo. ¿Por qué lo hacen? ¿Ya? ¿Por qué una empresa
porque un proveedor de televisión haría algo así. La verdad es que al menos yo soy ariqueño y me carga mojarme. Entonces, si veo el canal de televisión y dice, mira, va a llover, bueno, yo salgo preparado para la lluvia, pero si me dicen que no va a llover, yo no salgo preparado, ¿ya? Y si me toca mojarme, me enojo mucho con el canal de televisión. Quizás me da lo mismo, si voy en auto, quizás me da lo mismo llevar el paraguas a puro pasear, o si voy en el metro, bueno, siempre aparece alguien vendiendo también. En Kansas City probablemente todos andan en auto, así que da lo mismo, pero el mayor costo es el costo de equivocarme con la lluvia, equivocarme al predecir mal que va a llover. Entonces, los canales lo entienden, dicen, mira, afecta mi rating si me equivoco en ese lado, y toman una decisión económica para evitar ese error prediciendo más lluvia de lo que van a ver. Y esto se basa directamente con el output de un modelo de clasificación binaria que considera los error tipo 1 y error tipo 2. ¿Ya? Esta es una bonita forma de explicar error tipo 1, error tipo 2, falso positivo. Le dice a esta persona que claramente no está embarazada, que sí está embarazada. A esta persona le dice que no está embarazada, pero sí lo está. ¿Ya? Y esto de error tipo 1 y error tipo 2 en medicina, por lo general se miden de forma separada, con sensitivity y specificity. Los modelos de predicción médica tratan de decir, bueno, yo no puedo juntar los dos errores. Necesito, por ejemplo, un test de COVID que sea súper efectivo, que no deje, que se equivoque muy poco con la gente que tiene realmente la condición que tiene COVID, para que no salgan a la calle a contagiar. Y bueno, puede tener una tasa de falsos negativos alta, pero no tan alta, ojalá, ¿ya? Pero nunca las combinan. Pero, insisto, nosotros en negocios, error tipo 1 y error tipo 2 nos traen más o menos plata y podemos tratar de combinarlo. ¿Ya? Vamos ahora a hablar un poco de la aplicación, ¿ya? De fuga de clientes. Esto nace de lo que es CRM. La verdad que voy a ver los comentarios al final, porque si no me voy a marear acá. ¿Ya? Pero básicamente fuga de clientes se relaciona con, y voy un poquito más rápido también, ¿ya? Fuga de clientes se relaciona con el ciclo de vida del cliente. Es básicamente usar modelos matemáticos para tomar mejores decisiones y generar relaciones más rentables con los clientes. Y el ciclo de vida del cliente básicamente es un modelo que plantea que tenemos una serie de tiempo. Un cliente promedio genera pérdidas a la empresa por conceptos de publicidad, de yo tratar de convencerlos para que entren a la empresa, y esas pérdidas pueden ser menor si yo logro como empresa identificar correctamente cuáles son los clientes que son más valiosos y que tienen una mayor probabilidad de entrar, en vez de spamear a todo el mundo. Luego el cliente empieza a crecer dentro de la empresa, a gastar, y luego el cliente se termina yendo, ¿ya? Porque se desencanta de la empresa. Una segunda tarea, aparte de la adquisición eficiente de clientes, es lo que se conoce ventas cruzadas, de ofrecerle más productos a los clientes, ofrecerle otros productos. Si es que tú llevas, no sé, lo que hace Amazon, de decir, bueno, personas que compraron esto, también compraron esto otro, ofrecerte mejores planes para que tú gastes más en la empresa. Y finalmente lo que nos convoca, lo que es retención de clientes, tratar de hacer que el cliente quede más contento en la compañía, tratando de ser proactivos, identificando a aquellos clientes que tienen una mayor probabilidad de irse y ofreciéndoles algo para que se queden. En general, es mucho más rentable tener clientes leales. Y una forma de dar lealtad a los clientes es ofreciéndole alguna política de retención. Muchas veces es mucho más eficiente
desde el punto de vista, es más eficiente, digamos, la gente más leal gasta mucho más plata que la gente que está al comienzo y ya está bastante estudiado las ventajas de retener a los clientes. Vamos ahora con algunas formulitas. La fórmula básica para evaluar los modelos de retención de clientes es lo que se llama el Customer Lifetime Value, que es una fórmula que muchos de ustedes vieron en algún curso de finanzas y que es simplemente traer a valor presente todos los flujos futuros esperados de un cliente. Porque si yo lo logro retener, yo gano toda la plata que me va a traer después, que es esta fórmula, CLV. ¿Y cuál es la dinámica de campaña cuando yo quiero retener a un cliente? Tengo una base de datos de clientes donde tengo su CLV, que es lo que yo voy a tratar de traer. Tengo un costo de contactar a los clientes. Si yo contacto a un cliente, tengo un costo bajo, por ejemplo, el costo del call center, y hay un costo del incentivo que yo le ofrezco. Ya yo, por ejemplo, a César yo soy la empresa de telecomunicaciones de César, y yo llamo a César y le digo, mira, ¿sabes qué, César? Tú eres un cliente muy valioso para nosotros, nos gustaría ofrecerte el mismo plan que tú tienes ahora, pero con el doble de gigas. Y ahí César me puede decir varias cosas, pueden pasar en esa dinámica. Si yo llamo a César es porque lo estoy clasificando como fugado o churner. Un churner es alguien que se fuga. Si el modelo lo clasifica como no fuga, yo simplemente no hago nada, ¿ya? Y dejo que el cliente se vaya o se queda, pero no lo intento retener. Asumiendo que mi modelo me predice que César se va a fugar y él efectivamente era un would-be churner, o sea, alguien que se iba a fugar, pueden pasar dos cosas. Que César decida quedarse convencido por mi argumento, convencido de que es un cliente valioso para la compañía, y ahí yo gano el jackpot, yo gano el CLV de César, yo pierdo simplemente el costo del incentivo, que son este doble de gigas, y el costo de haberlo llamado. Pero van a haber personas distintas a César que probablemente no van a estar convencidos y se van a ir igual, y ahí yo pierdo el costo de contacto. Entonces hay una probabilidad gamma de que tenga un cliente como César que sea convencible para quedarse, y un costo y una fracción 1 menos gamma se va a ir. Va a haber gente que no se quería ir, ¿ya? Gente que yo lo llamo y me dice, mira, sí me quedo, pero en realidad nunca se quería ir, entonces con probabilidad 1 se quedan, y lo que pasa acá es básicamente no genera costo. Por lo tanto, si yo sumo estas ramas, llego a una fórmula fea, pero da lo mismo si la entienden, no es tan importante, que es el beneficio o profit de una campaña de retención, que básicamente tiene los beneficios de la campaña de convencer a alguien como César y los costos de la campaña incluidos. Y donde F1 es la función de distribución acumulada del modelo predictivo y T de threshold es el umbral del modelo. Entonces yo con esta función yo puedo elegir el mejor umbral de clasificación y puedo utilizar una medida como de profit para reemplazar medidas como accuracy, área bajo la curva y otro tipo de medidas estadísticas y elegir una que esté más cercana al modelo. Todo esto es investigación que nos fuimos sumando, que nace más o menos en el 2010, medidas como el Maximum Profit Criterion, que tratan de maximizar el umbral. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos con fondos mutuos, hicimos un modelo para una empresa de fondos mutuos en Chile, que era ya algo que nunca había sido estudiado antes desde el punto de vista de fondos mutuos, de investigación en fuga de clientes, por lo tanto ya había una contribución científica ahí. Y una de las digamos, algo interesante que tenía el modelo, que tenían los datos, era que incorporaba información no solamente sociodemográfica del cliente, sino también el desempeño de los fondos mutuos. Habían variables financieras que eran importantes porque la gente no se fuga de los fondos mutuos solo por características personales, sino también porque sus inversiones están yendo a la baja.
Entonces, incorporar toda esa información también fue un aspecto novedoso. Pero creamos una medida también diferente, un poquito mejor que la que existía para evaluar modelos predictivos de fuga, considerando un modelo multiumbral. Es decir, consideramos varios segmentos por CLB y varios umbrales de clasificación. En vez de elegir simplemente de acuerdo a la probabilidad de fuga, quiénes son los clientes con mayor probabilidad de irse, lo que hicimos es hacer lo mismo pero por segmentos. ¿Y por qué eso es importante? Porque los CLB son extremadamente heterogéneos en fuga en fondos mutuos, porque lo que la empresa gana por concepto de invertir tus fondos es una comisión, un porcentaje del monto invertido. Y hay gente que tiene invertida 10 lucas, 15 lucas, y hay gente que tiene 1.000 millones. Entonces, al final del día, teníamos una distribución extremadamente heterogénea por CLB, cosa que es muy diferente en telecomunicaciones, que cuando yo tengo diferentes planes, los CLB no son tan diferentes. Entonces, nosotros nos hicimos cargo de eso creando un modelo que construía diferentes segmentos, aplicaba el clasificador a los diferentes segmentos y, por ejemplo, trataba de retener a más clientes que tenían un CLV alto. El modelo lo decía automáticamente. Pero es una extensión a una medida de desempeño de modelos que viene a reemplazar las medidas estadísticas y mucho más enfocada a la aplicación. Esta es la medida, simplemente ahora tiene la suma por cada uno de los segmentos, no voy a entrar mucho en detalle en eso, y lo aplicamos a una base de datos propia que conseguimos para fuga de clientes, para fondos mutuos, y bueno, corrimos modelos. Los modelos desde el punto de vista de desempeño no son muy espectaculares. Ustedes quizás, la gente de reconocimiento de patrones se debería espantar al ver AUCs cercanos al 70% peores. Nosotros lidiamos con AUCs bajos en negocios. Los clientes se comportan de forma errática. Es muy difícil hacer analítica de negocios. Por otro lado, no nos importa tanto que el modelo no prediga bien. Nos importa que tome mejores decisiones y que al final del día gane plata. ¿Ya? Pero creo que esa es una de las moralejas de la charla de hoy que me gustaría darles, de que los modelos predictivos deberían, básicamente, cuando trabajamos en negocios no hay una bolita de cristal, es mucho más difícil que reconocer imágenes, porque reconocer imágenes uno llega a un 95, 98% de acierto, pero predecir quién se va a fugar es una tarea súper difícil. Entonces, probamos diferentes clasificadores tradicionales y básicamente, en resumen, con las medidas que propusimos, llegamos a alrededor de 8 veces el profit en esta base de datos y alrededor del doble de profit con la segunda base de datos. Entonces, y esto lo publicamos en un paper que está por acá, no, creo que se me fue perdón, lo publicamos en esta revista, ahí, del 2021 en Omega, que es una buena revista que combina ambos mundos, Machine Learning y investigación de operaciones. ¿Ya? Voy a saltarme esto. Hemos hecho varias extensiones con medidas de profit, principalmente riesgo de crédito. A veces no solo evaluamos los modelos, sino introducimos estas medidas y creamos clasificadores que en el entrenamiento logran un mejor desempeño predictivo. ¿Ya? O utilizamos lógica difusa, que es un área importante de la, digamos, ROSETs, que es un área importante dentro de lo que es toma de decisiones para modelos, por ejemplo, de riesgo de crédito. ¿Sí? Y quiero contarles brevemente, porque se me va el tiempo rápidamente, de qué hicimos en texto. ¿Ya? Deep Learning está volviéndose el método de facto para analizar texto y nos está permitiendo hacer cosas que antes no se podían hacer. En este proyecto nosotros trabajamos con encuestas NPS, que seguramente a todos ustedes le han llegado. Son encuestas que se utilizan mucho porque son simples, porque básicamente basta una pregunta.
¿qué tan probable es que tú recomiendes un producto o servicio a algún amigo o familiar? Esa es la pregunta. Y tú colocas un número del 0 al 10. Seguramente ustedes todos han recibido eso. La gracia es que después en esta pregunta te piden justificar tu respuesta y tienes que colocar un texto libre. Y nosotros analizamos ese texto libre y tratamos de identificar drivers de la experiencia del consumidor que tiene la teoría de marketing. Marketing reconoce distintos drivers que explican por qué, cómo se siente el cliente en la empresa. Por ejemplo, el precio, la confianza, la facilidad de uso, etc. Ya lo voy a explicar en algunos ejemplos. Entonces, teníamos ciertas preguntas de investigación. Si es posible detectar estos drivers en estos open-ended responses de forma automática, de forma supervisada. Ya teníamos una base de datos bien rica, con alrededor de 30.000 ejemplos, todos etiquetados con los drivers. Ya hubo mucho trabajo allí para identificar eso, y la idea era ver si podíamos hacerlo. ¿Ya? Y funcionará mejor Deep Learning o Machine Learning tradicional con enfoque TF-IDF. Voy a saltarme algunas cosas. Aquí está la base de datos. Teníamos base de datos de muchas empresas, alrededor de 40 empresas, 39 empresas de diferentes sectores industriales. Aquí hay un ejemplo de una justificación de una encuesta NPS. Aquí dice: dan un buen servicio, no se cae la señal cuando llueve. Estamos hablando, digamos, de telecomunicaciones, de cable. Tiene buena parrilla de canales, los planes son asequibles, no son tan caros. Entonces, aquí la persona está hablando de, al menos, obviamente, está muy contento con la empresa y coloca, y se refiere, por ejemplo, a que la señal es estable, tiene una buena selección de canales y menciona el precio también, dice que no son tan caros. Entonces, esos son los drivers que estamos buscando y cómo se relacionan con el rating. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es un problema multilabel, que no es tan común en Machine Learning, entonces lo encontramos súper entretenido. ¿Ya? Un problema multiclase es básicamente cuando yo te pido elegir entre algunas alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de tu plan de celular que tú valoras más? Entonces, ahí el cliente elige una de las 4 alternativas. Y eso es un problema multiclase. Pero un problema multilabel es el problema de NPS, porque yo básicamente te estoy pidiendo que me digas por qué te gusta tu plan de celular o no te gusta, y tú puedes mencionar el precio, pero puedes mencionar también que te gusta porque la señal es buena, o qué sé yo, puedes argumentar por varias cosas. Entonces, un problema multilabel no es muy común y nosotros lo abordamos así. La medida común de multilabel es F1 micro, F1 macro, esas son las que utilizamos. Y esta me interesa que veamos. Este es el desempeño. Teníamos 11 clases, que eran los 11 drivers que estábamos tratando de predecir. Un problema, 11 drivers en un problema multiclase, sería tirar una moneda sería alrededor de un F1 de un 9%. Ya estos F1 son bastante buenos, digamos, mucho mejor que al azar. Sin embargo, los F1 que obtuvimos con embeddings tradicionales, con SVM y MLP, fueron bastante malitos. ¿Ya? O sea, el desempeño no era muy bueno como para decir, mira, somos capaces realmente de identificar estas características de los clientes en texto libre. Con BERT y Fine Tuning llegamos a un 72%, un 0,72 de F1, que es súper bueno. O sea, es mucho mejor que al azar y son resultados súper buenos. Y con esto demostramos que esto no se podía hacer antes de BERT. Y obviamente ya hay versiones como Roberta y otras alternativas incluso mejores que BERT, pero al menos ese cambio digamos, de ir a los transformers ha ayudado a que se pueda lograr eso. Y lo probamos para las diferentes
industrias, y en todas las industrias funcionaba bastante bien. ¿Sí? En todas las industrias teníamos más o menos, 72% era promedio, pero en todas las industrias se lograba predecir bastante bien. Entonces, con esto demostramos de que esta tarea predictiva que proponíamos, que era nueva, digamos, de abordar este problema de encontrar las etiquetas de experiencia del consumidor de forma automática, solo se puede hacer con Deep Learning y con ese modelo. Con eso termino mi charla y me gustaría, antes de pasar a las preguntas, traté de guardarme precisamente 5 minutos para hablar, para hacer publicidad. Ya ahí vamos a dejar las preguntas, pero quiero no perder la oportunidad de promocionar mi primer y probablemente último libro, ¿ya? No diría mi último libro, pero en realidad es el primero, que hice junto a la profesora Carla Bairetti de la Universidad de los Andes. Es un libro que encontramos que es bastante didáctico para aprender todo lo que es Machine Learning, Deep Learning, entendiendo no solamente los métodos, sino también las complejidades que nacen con los negocios. ¿Ya? Sobre todo hay mucho tema en el preprocesamiento que nadie te enseña. ¿Ya? Quizás muchos de los alumnos de las carreras de ciencia de la computación, claro, ven estos modelos, pero terminan trabajando de analista en una empresa y no se dan cuenta que trabajar con datos de personas muchas veces hay que preprocesar de cierta manera y hay cosas que no se pueden automatizar. ¿Ya? Cuando yo hago clases como en la clase 7, recién veo algún modelo predictivo. Al menos, y el libro gasta mucho tiempo en explicar el preprocesamiento. ¿Ya? Y hoy en día en las empresas está siendo cada vez más en boga este tema y se requieren cada vez analistas de negocios, gente que trabaje en esta área, y los datos también que están manejando las empresas, que antes eran los datos sociodemográficos tradicionales, hoy en día están incorporando mucho texto, reclamos, preferencias, como el estudio que vimos, imágenes, incluso datos de redes sociales. Entonces, hay mucho, y la gracia de esto es que fue un libro que escribimos hace poco, así que está bastante actualizado. ¿Cuál es el esquema que seguimos para el libro? Que esta diapositiva de la consultora Gartner, que habla de las 4 capacidades analíticas. Primero, tenemos la capacidad más simple, que es la capacidad de Descriptive Analytics, o analítica descriptiva, que es tratar de predecir o tratar de entender qué sucedió, que uno lo hace con estadística descriptiva básica. El libro tiene promedios, tiene cosas quizás súper básicas, pero son súper potentes para tomar decisiones en negocio y para entender los datos antes de ponerse a meter todo a la juguera. Diagnostic Analytics, que es también una mirada retrospectiva de los datos, pero con modelos más económicos, modelos como regresión logística, modelos transparentes que permitan entender qué es lo que está pasando. La modelación predictiva, que es lo tradicional, que ustedes ya todos conocen, de tratar de hacer una predicción. Y finalmente la modelación prescriptiva, que se enfoca, que va más allá de la modelación predictiva, que la primera presentación, la primera charla que hice tiene mucho que ver con esto de cómo yo automáticamente tomo las mejores decisiones, cómo yo defino mi mejor campaña de forma automática. Entonces, aquí hay mucho de optimización, de toma de decisiones, que también es relevante y que se combina con la modelación predictiva. El capítulo 2 está dedicado a la modelación descriptiva, el capítulo 3 a la modelación de diagnóstico, 6, 7 y 8 y 9 a la modelación predictiva, porque ahí tiene todos los métodos predictivos, y el capítulo 10 a la prescriptiva. Y otra forma de entender la analítica de negocios es que tenemos un mundo, digamos, de ciencia de datos o de análisis de datos independiente de las técnicas, que combina esta trilogía de estadística, base de datos y big data,
y aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial. Y me queda un minuto, lo tengo más o menos, ya vamos a llegar a eso. Ya estoy terminando. Y claro, dentro de este mundo, los capítulos 2, 3 y 6 se enfocan bastante en estadística, base de datos y Big Data, que es un mundo importante, por eso el libro le pusimos Analytics y Big Data. Mucho de la parte de explicar Spark, MapReduce, está enfocado también, están en el mundo de los capítulos 4 y 5, y el mundo de aprendizaje de máquinas, que tiene mucho de la modelación predictiva, incluyendo Deep Learning, modelos como BERT, modelos de redes convolucionales, por ejemplo. Todo eso enfocado, digamos, hay capítulos que tenemos enfocados en la teoría, pero el libro se enfoca principalmente en aplicaciones de negocios, ¿ya? Fuga de clientes es una de ellas, ¿sí? Y además tenemos laboratorios de Python con base de datos de negocios para ejercitar los conocimientos. Entonces, al final del día el índice tiene teoría, que son los capítulos en azul, que también están ligados a las aplicaciones, pero y no son tan densos quizás como en un libro matemático, en un libro de ciencia de la computación. Tiene laboratorios que están eso en verde, que tienen código, y que decidimos imprimirlos en el libro porque porque explican los conceptos mejor que la teoría, y porque no es tan valioso el código. Hoy en día, para correr una red neuronal, podemos hacerlo en una línea, pero explican la salida de la red neuronal y cómo yo puedo tomar mejores decisiones con esa salida. Entonces, hay texto empotrado con los códigos en Python. Los talleres también están en Google Colab, en nuestra página web del libro. Y hay capítulos dedicados a entender las complejidades de los negocios, como segmentación de clientes y targeting, asignación de créditos, fuga de cliente y experiencia de consumidor. Las últimas dos las presenté hoy día. Y hicimos un trabajo muy bonito. El libro quedó realmente bonito en términos de colores, porque lo hicimos a color, con un papel especial para poder mostrar bien y que no sea como algo tan fome de leer. Y entonces y utilizamos estas pestañitas de colores para distinguir los capítulos azul, los capítulos rojos, verde. La verdad que quedamos muy contentos con el resultado final desde el punto de vista estético. Aquí hay una que explica las redes recurrentes de teoría. Este es un capítulo que habla, que el de experiencia del consumidor, que explica, por ejemplo, la diferencia entre multiclase y multietiqueta, que fue lo que vimos, que es un capítulo rojo, o sea, de la aplicación de negocio. Y aquí tenemos cómo colocamos los talleres con colores, los códigos en Python, por ejemplo, para mostrar este gráfico de coordenadas paralelas que está en verde. ¿Ya? Me pasé 2 minutos, así que con eso termino. Una fotito de los autores. Lo lanzamos en abril, ya está disponible en nuestra página web. Si ustedes van a baireti-maldonado.cl, ahí está la página del libro, hacen clic en el libro, ahí están los links para compra nacional, compra internacional, online, física, está todo ahí. Cualquier duda también, César tiene mi correo, y yo feliz de contestarles cualquier duda y ponerlo en la dirección correcta. Con esto termino, así que bueno, muchas gracias por venir, y quedo atento si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el libro o la presentación que acabo de hacer. Muchas gracias. Genial, Sebastián. Realmente interesante todo lo que nos has comentado y qué bonito los detalles. Esos detalles del libro hacen la diferencia realmente. Para una persona que adepta a tomar libros siempre se va a apreciar ese detalle de colores y una cuestión visual, de tal manera que sea una experiencia entretenida. Así que bueno, un acierto, todas las decisiones, se nota que han puesto mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y Sí, bueno, felicitaciones. sobre eso, claro, o sea, queremos que sea el material lo pensamos. Hola Juancito, ¿qué tal? Bueno leerte. ¿Ah? Gracias por haber venido. Juan Zamora, claro. Eh, bueno, sí, el libro trata de ser muy didáctico.
nuestro mensaje, queremos que ojalá muchos profesores que hacen cursos lo adquieran para las bibliotecas, para que puedan usarlo. Yo creo que incluso áreas que son distintas a las de los negocios les puede servir. Yo, por ejemplo, utilizo libros de estadística y les recomiendo a mis alumnos de mi curso libros de psicología, porque los estadísticos, perdonando si hay algún estadístico matemático acá, pucha, no saben explicar muy bien y son muy densos los libros. Entonces un libro estadístico escrito por un psicólogo es súper fácil de entender. Yo creo que este libro lo hicimos pensando en que mucha gente de eléctrica, de ciencia de la computación, le iba a permitir saber más los conceptos y conocer también aplicaciones nuevas. ¿Ya? Y trata de ser muy didáctico, y la verdad que hay muy pocos libros de esto en español en negocios. Por eso siempre nos preguntan, bueno, ¿por qué no lo hicieron en inglés? Bueno, en inglés hay muchos otros libros de este corte, digamos, quizás muy diferente o quizás no tan actualizados, pero al menos con el mismo enfoque de analítica de negocios, pero en español no encontramos ninguno. Entonces, yo creo que tiende ahí a llenar ese espacio que encontramos. Oye, me hiciste acordar de un autor que a lo mejor tú desconocer, se llama Andy Field. Él tiene un libro de estadística que se llama Discovering Statistics with R, en el lenguaje R, y Ya. también hay un curso que todavía soy de esos dinosaurios que utiliza R. Pero sabes tú que Andy Field escribió un libro donde explica estadística, y él entiendo que él es psicólogo de profesión, y resulta que me ocurre lo mismo que estás comentando, digamos. Yo creo que él, siendo psicólogo, es un outlier, digamos, en el mundo de la estadística, y ve esto diferente. Es una persona muy, muy especial, digamos, su personalidad muy especial. Tiene un canal de YouTube también, donde a veces, digamos, se ve parte de lo que él ocurre en su hogar, digamos, y él cuenta historias de estadística y lo hace de manera brillante. Entonces, también a lo mejor es uno de los elementos que yo considero que es beneficioso de todo el trabajo multidisciplinario. El hecho de permear las barreras de los conocimientos que antiguamente estaban, digamos, como huevitos aislados, y que ahora se ha transformado en una amalgama, y que afortunadamente, desde mi punto de vista, y me da la impresión que ocurre lo mismo en tu caso, nos hemos podido permear de otros campos y ver lo positivo, y también algunos elementos, muletillas que se van generando en distintos campos. Entonces también da como una visión bien contemplativa de lo que ocurre. Exacto, exacto, exacto. Sí. Bueno, vamos a algunas preguntas. La audiencia la veo muy, muy silenciosa con el tema de las preguntas. Yo no sé si tienen alguna consulta respecto. Matías, te agradecería, Matías, si pudieses. Sí, por favor, cuéntanos Puede ser en cuál es voz tu. alta, no hay problema. Hola, primero decir que me gustó mucho la presentación y el libro ya me atrajo mucho porque, por lo que usted decía, en español hay muy pocas cosas y yo creo que se ve bastante útil para explicarle a alguien que recién está empezando en esto. Le iba a preguntar sobre el tema porque habló de los talleres y obviamente hay que tener datos para los talleres. Entonces, los datos, ¿ustedes tienen un tiempo, cuánto tiempo van a estar disponibles para realizar los talleres eso o cómo lo van a hacer? O sea, con respecto a la base de Ah, datos. Sí, sí, no, a ver, déjame ver si puedo compartirte quizá a lo mejor más fácil si lo muestro sí, sí, porque uno de los problemas que yo me he en topado, la página web, ¿no? con el tema del Machine Learning es que a veces te dicen, eh, o te ponen una herramienta, un algoritmo, una técnica, y los datos ya no están disponibles, entonces es más difícil probarlo. Y le voy a preguntar eso también, Sí. si No sé si les se ve costó mi conseguir. Sí, se navegador. ve. Sí. Sí, Ahí está. sí, bueno, si tú vas a la página del libro, que está acá en la pestaña libro, aquí está la foto que me robé para la presentación. Acá están todos los links para comprarlo digital, la compra impresa, compra internacional. Hay una muestra, si no están convencidos, que ustedes pueden bajar y ahí se ve. Y no quiero, digamos, pasar el gato por liebre. Aquí está realmente con los colores. Entonces, está todo acá. Ya, estas explicaciones, está todo ahí. Y acá abajo están los laboratorios que están en Google Colab. ¿Ya? Y bueno, el sitio lo pagamos
por mucho tiempo, así que debería estar. ¿Ya? Aquí uno puede abrirlo en Google Colab y correrlo directamente desde Google Colab. Yo creo que es bastante práctico. También hacerlo desde acá es simplemente ir apretando clic y está todo explicado. Y la base de datos es esta que está acá. Ah, ¿Ya? ok. Ese descargar archivo Excel que también pretendo que quede. Entonces está todo ahí. O sea, ustedes pueden correr directamente y bueno, incluso si no quieren el libro también no tienen por qué comprarlo y pueden correr los talleres, un regalo, es un regalo de mí para ustedes, ¿ya? Pero ustedes pueden descargar y colocarlo y dejarlo ahí. Eh, Siento que obviamente da bastante más valor agregado el libro, pero está ahí. Sobre tu pregunta de los datos, claro, yo no puedo colocar datos reales de riesgo de crédito, esta base de datos de riesgo de crédito, la que colocamos del taller, por temas obviamente contractuales. Uno firma NDA y no puedo simplemente colocar una base de datos, digamos, real. Simulé datos con toda mi experiencia en proyectos de crédito, y así que no puedo decir que esa base de datos sea real, tiene un foco de mucho más tutorial pero es bastante realista, ¿ya? Es cierto, o sea, conseguir datos reales de negocios tienen bastantes restricciones. Si tú me preguntas la base de datos de fondos mutuos, ¿dónde la puedo bajar? Yo te digo, mira, no te la puedo pasar. Firmé un NDA y no se la puedo pasar a nadie. ¿Ya? Y así con varias bases. Hay muchas bases de datos para jugar. Eso sí, hay repositorios enormes de bases de datos que uno puede jugar. Eh, digamos, los talleres de Deep Learning también se pueden hacer directamente uno los baja directamente. Entonces, todo eso se puede hacer y no es un gran problema, ¿ya? Pero sí, esta base de datos es simulada en base a otras bases de datos reales que yo tenía. No sé si eso aclara un poco el punto. Sí, 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 de hecho, ¿Sí? aclara mucho y se agradece, porque el tema del deep learning es, o sea, conseguir datos que se parezcan a lo real, porque de juguete hay harto, pero algo que se Sí. parezca o que esté basado en lo que es la realidad cuesta a veces. Sí, sí. De Sí, hecho, agarré pero una base de datos real, leí todas las distribuciones y las simulé de nuevo. ¿Ya? Como para que quería subir una base de datos real, me dijeron, no lo hagas. Y de ahí dije, ya, bueno, voy a leer las distribuciones y simular las distribuciones de la base de datos real. Entonces, eh, eso al menos lo cumple el libro. ok. Muchas gracias, se agradece en serio, Gracias, Matías, a ti. muy importante. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen que tenemos aquí al doctor Maldonado. Puede ser de la charla también, ¿no? O de algo, Sí, bueno, yo tengo cualquier otra una cosa. respuesta, una pregunta sobre la misma pregunta anterior. Tú mencionaste que firmaste un compromiso de confidencialidad por un conjunto de datos. Y quisiera saber cómo, porque aquí hay hartos estudiantes de pregrado y posgrado. Entonces, si algún estudiante de posgrado quisiera trabajar contigo en esos datos, ¿tú tienes alguna potestad para poder transferir eso y que un estudiante tuyo tenga acceso a los datos o eso no es posible? Cuéntanos un poco esa experiencia. Depende obviamente del proyecto. eh, por ejemplo, para ese proyecto en particular, sí, tendría que yo hacerle firmar al alumno un NDA, que son las formas típicas, digamos, Non-Disclosure Agreement, donde está toda la información, digamos, donde te comprometes a básicamente no subir a Internet, ni hacer nada, ni vender los datos. Pero sí, sí se puede. Quizás algunos otros proyectos, yo diría, mira, no se puede, solo los puede tocar tal persona. Depende ahí los compromisos que uno llegue, ¿ya? Pero, digamos el último, ¿sabe? El último nivel de seguridad es realmente publicar algo con fines comerciales. ¿Ya? O sea, o sea, hay muchas bases de datos, hay bases de datos que yo incluso, que están abiertas públicamente, pero tienen acuerdos de que no se pueden usar con fines comerciales. Como mi libro Ujú. tiene un fin comercial,
O sea, la editorial se va a llevar plata, yo no me voy a llevar plata, pero alguien se lleva plata con mi libro. No es que uno se haga rico con los libros, pero alguien se lleva plata con los libros. Entonces, incluso las bases de datos públicas, yo no las puedo usar en mi libro. ¿Ya? Claro. Tengo que buscar un tipo muy concreto de licencia que me permita básicamente profitar de la base de datos que ellos subieron gratuitamente. Entonces, en ese caso extremo para el libro, me es difícil conseguir datos y por eso los inventé. ¿Ya? Pero para proyectos, claro, hay mucha más flexibilidad, sobre todo en Chile. Yo creo que en Chile casi que nos envidian en Europa, porque los que trabajamos en esta área, o sea, cuando yo muestro el proyecto de fondos mutuos, me dicen, wow, ¿cómo conseguiste esos datos? O sea, ningún banco nos pasa datos a académicos, Mm. porque todos los bancos en Europa tienen sus propios equipos de I+D con sus doctorados. En Chile, como hay escasez de gente que haga I+D, los bancos son más confiados o en la necesidad dicen, bueno, pucha, puedo hacer consultoría con universidades y pasarle datos, ¿ya? Bajo acuerdos que son bastante laxos. Y eso no se da en Europa, Estados Unidos. Europa, Estados Unidos les cuesta mucho hacer investigación en esta área. Qué interesante lo que Entonces, comentas. eso es interesante y muchas veces muchos proyectos de investigación, por eso me gusta esta área. La verdad que cuando partí investigando en temas teóricos y tratando de ir agarrando todas las olas, las modas, uno se da cuenta que en Chile no tenemos los recursos humanos, no me gusta recursos humanos, digamos, pero no tenemos los equipos grandes que tienen en otras áreas como en China, en Estados Unidos, Europa, los procesadores. Entonces era súper difícil ganarle y uno empezaba a hacer algo y rápidamente salían papers parecidos. Como que no tenía una ventaja competitiva, más bien desventaja, y, y era un estrés tratar de publicar algo antes que el otro. ¿Ya? Los que trabajan en Deep Learning, los académicos que trabajan en Deep Learning saben lo que hablo. Hoy en día uno hace algo en Deep Learning y ya quedó obsoleto. O sea, como que tienes que ser muy rápido y muy preciso. Por eso mi barrera de entrada son los datos. O sea, nadie tiene los datos que mostré de experiencia del consumidor. Por lo tanto, nadie ha hecho un estudio como ese. Entonces, no me asusta incluso que se demore en publicarse. O los datos de fondos mutuos en fuga de clientes. Nadie tiene esos datos y nunca nadie ha hecho un estudio similar. Entonces, mi Mira, barrera de entrada es conseguir buenos datos de negocios con empresas y con eso hago investigación mucho más tranquila. qué interesante, es una tremenda ventaja de estar acá, digamos, en comparación a otros lugares, porque, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, en el tema de contaminación ambiental, estudio de datos de contaminación ambiental, China es una avalancha de artículos y resulta que, claro, aquí hay una limitante. Lo que tú mencionas tiene que ver a lo mejor también con políticas de privacidad de los datos. Quizás también hay un tema que acá en Chile, no sé cómo estará avanzado eso. Mi impresión es que las políticas son más bien flexibles aún. Sí, Y quizás eso permite estas oportunidades que mencionas también. sí, sí. Y mientras esa sea la condición, hay que aprovechar. Aprovechar Sí, siempre es más. obviamente viene con un costo, o sea, hablar con las empresas no llegan solas, hay que estar hablando con ellas. Quizás tuve la ventaja de estar en la Universidad de los Andes, que habían alumnos que conseguían datos de forma más fácil, y de ahí uno empieza como a agarrar ritmo, ya como, o sea, yo como académico ahí, muchos alumnos llegaron con datos, o sea, los datos de fondos mutuos llegaron por un alumno, ya los datos o sea, un alumno me dijo, mira, puedo trabajar con esta empresa, soy amigo, no sé, familiar del dueño, qué sé yo, y claro, conseguimos los datos por ahí. Ya los otros datos también le llegaron a un académico de la Universidad de los Andes, consiguió los otros datos a través de una consultora, pero conoce gente que se mueva bien y que tenga datos. eh,
porque tampoco es que uno se siente que las empresas te van a perseguir. Por lo general, uno tiene que ponerse a la cola de los consultores y eso obviamente no tenemos tiempo para andar vendiendo proyectos. O sea, Claro. es difícil. Entonces, Sí. pero por eso, o sea, hay que estar olfateando oportunidades de investigación en negocios, datos interesantes y hay que saber moverse. ¿Ya? O sea, Claro. no es que sea fácil. Pero también destaco, Sebastián, esta conversación que en el fondo es una radiografía de lo que no se vio, digamos. Y es un proceso, digamos, que tiene que ver con la adquisición de datos, que muchas veces pasa por ingeniería social y redes, Sí, que no queda plasmado en ningún documento técnico, y es bueno que la gente que está iniciando una carrera en la ciencia de datos comprenda que la importancia de la interacción social y los contactos. claro. Súper bien. Muchas gracias. Un placer tenerte acá en este espacio y muy clara tu presentación. De verdad que tienes un don especial para la docencia, se nota, explicaste de manera muy pausada, muy clara, me quedó muy claro los conceptos que trataste de expresar. Espero que también para el resto de la audiencia. Así que bueno. Estamos en la hora, nos pasamos 5 minutos día viernes, así que como siempre les digo, oficialmente comienza nuestro fin de semana, ya para algunos, no sé, algunos seguirán trabajando, los más fanáticos, por lo menos empieza mi fin de semana. Les mando un abrazo a todos a lo largo de toda esta extensa franja de tierra y recuerden, los últimos viernes de cada mes nos reunimos, ¿ya? Así que yo les voy a mandar otro recordatorio después para la próxima charla y para que ojalá los tengamos también en el siguiente evento de este tipo. Muchas gracias, Sebastián. Te mando un abrazo y un abrazo también para todos los asistentes. Que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias por los saludos y los agradecimientos y los que participan. Un Bueno, abrazo. sí. Ya, que estén muy bien. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Muy buena charla.